Sí, Jorge, Roger, Javier, Julio. Sol no se encuentra. Sol y nuestra hermana, a ver cómo se llama ella, Gabriela Zulin. Zulin Fong no está viniendo. Muy bien, vamos entonces a nuestro trabajo. A ver dónde está aquí. Sí, se ve, ¿no? Primera de Crónicas. Aquí en Primera de Crónicas plantea que de los capítulos 9, no, 9 primeros capítulos cubren aproximadamente 3.500 años, desde la creación de Adán hasta el nacimiento de David. Estamos hablando desde una perspectiva cronológica, ¿no? Los capítulos 10 al 29 cubren entre 33 y 40 años y describen el reino de David, básicamente el tiempo del reinado, ¿no? Dos secciones diferentes en el libro. La primera aparece el linaje real desde Adán a David, y en la segunda se relata el resto del reinado de David. Evalúa los logros de David y su liderazgo en la nación al buscar el liderazgo de Dios. En este libro, las pruebas, pecados y fracasos de David no se le da mucho énfasis, ya que el foco principal está en el pacto entre Dios y el pueblo. Eso quiere decir que, bueno, en Samuel sí encontramos los fracasos de David, ¿no? Pero en este libro no encontramos ese aspecto, por lo menos no está el énfasis, ¿no? En ese tema, sino en el pacto. Y esto también es importante de notarlo, porque el pacto es justamente el centro de toda la línea rectora de la revelación, ¿no? Que viene desde Adán, por eso que aquí viene otro detalle, ¿no? Eh, este libro plantea desde el comienzo, de los inicios, ¿no? Entonces hay una línea rectora ahí. ¿Y cuál es la línea rectora? Es el pacto de Dios con el hombre, ¿no? El pacto de Dios con su pueblo. Termina con la muerte de David y la sucesión de su hijo Salomón en el trono. Algunos elementos aquí que hay que denotar de este libro. Palabras claves, ¿no? La palabra real. Cuando hablamos de la palabra real no estamos hablando de una palabra, de lo verdadero, ¿no? Real, verdadero, ¿no? Real está en términos de realeza, ¿no? Está en términos de realeza, es decir, de la clave del libro tiene que ver con la línea davídica, ¿no? La línea davídica. Es importante denotar esa perspectiva, ¿no? La línea davídica. Y desde esa perspectiva también está la otra palabra, elegido, elegido. La palabra elección, que es un tema muy, digamos, no es recurrente, sino es una palabra, ¿cómo le diríamos? Importante, relevante, de primer nivel o de primer momento dentro del mundo protestante, especialmente de la Reforma, ¿no? La doctrina de la elección, por ejemplo, está ahí muy presente, está en am, en la Confesión de Westminster, encontramos todo eso. Entonces, elegido básicamente no está planteado desde esa medida, ¿no? Que estamos hablando de la elección, sino elegido en cuanto al que viene en el nombre de Dios, ¿no? ¿No? Que Dios ha elegido para la misión, que Dios lo ha elegido para la tarea. En pocas palabras, ya está el concepto de el Mesías, ¿no?
Ahora, en Crónicas hallamos la línea real de David, que eventualmente lleva a la absoluta ascendencia real de Jesucristo, ¿no? Que ya lo hemos mencionado eso. En cuanto al elegido, que David es elegido por Dios para gobernar a Israel. Él es el elegido. El concepto elegido está en David, que está en Salomón, y bueno, en todos aquellos que sigan la línea davídica, ¿no? Y el elegido por excelencia, Jesucristo. A Salomón entonces también es el elegido para gobernar y para construir una casa para el Señor. En el capítulo 28 está ese detalle de la construcción de la casa. ¿Por qué David no pudo construir casa para Dios? De paso, fue la idea de Dios que se le construyera una casa. ¿Qué dirían ustedes? A ver, Salomón fue elegido para gobernar y para construir una casa para el Señor. ¿Es Salomón que Dios le permite construir una casa o le ordena construir una casa? Dios quiere que se le construya una casa. ¿No? Ese concepto de construir casa para Dios, construir templos para Dios, que todavía tiene vigencia hoy día, ¿eh? Es decir, todavía la idea está ahí. No decimos comúnmente, vamos a la casa del Señor, ¿no? O cuando estamos de culto, decimos, estamos en la presencia de Dios, como si Dios no estuviera presente en nuestras tareas comunes y corrientes. O sea, fuera del lugar de adoración, Dios no está presente. Y sigue la pregunta. ¿No? Dios quiere que le construyamos una casa para alabarlo. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, a ver. ¿Alguien quiere intervenir? Se me ha escuchado, ¿verdad? ¿O hay problemas con el sonido? Dígame nomás. No escucho reacción. A ver, ¿se me está escuchando? Sí, pastor, justo lo iba a mencionar. Sí, pastor. Ya, Se le escucha. ya. Sí, Bueno, eh, entonces la pregunta. sí, le iba a comentar yo, bueno, A ver. se sabe que David, para él en esos tiempos de su adoración, su confianza en el Señor, no era necesariamente tener un templo, o algo, una comunión con más gente para que lo adore, ¿no? Él mismo solo, por su iniciativa propia, se podría decir, tuvo esa sensatez de poder alabar al Señor, ¿no? Para que más allá de un reconocimiento para que sea más sentido por el Señor, ¿no? Y tenga una, como bien claro dice una gran parte del Antiguo Testamento, que hay muchas porciones de que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Que cumplió su Ujú. voluntad, que cumplió su Ya, voluntad. También más ya. allá que fue un excelente líder y en una gran constructor, de un gran constructor para Dios, ¿a qué me voy? Que tuvo, tuvo ese alcance de poder recompensar bien y exaltar bien su posición en su reino, ¿no? Y también Ujú, en su gran parte de historia es que, como también comentó el compañero Julio en 2 Samuel, que es más concordancia con Primera de Crónicas, que está todo lo que Esdras escribió en Crónicas, ¿no? Crónica, perdón, ujú, procedía de Samuel y de otros libros también que, bueno, pueden componer ciertas secciones de profetas más anteriores que del rey David y más antes todavía. Pero en la Biblia bien ujú. claro lo menciona, pero son otros tiempos más anteriores, ¿no? Y el Claro. orden, y tiene un orden original, ¿no? Que Dios inspiró. En Crónicas, bueno, según como usted lo está explicando, también podría decir que es un libro
que más traducido que relata enfocadamente en la historia de David, ¿no? Podemos Ajá. tener y podemos concluir con que en el Antiguo Testamento, el libro de Crónicas, es un libro de que relata cómo es una adoración ante el Señor con un ejemplo con David, ¿no? Y ese mensaje Ya. se puede encontrar también en varios libros, como en el Nuevo Testamento, que, Ujú. bueno, ya le lleva a una parte que David también es el único mensajero de Cristo, que lo menciona Ya. que dio a su iglesia en Ujú. áreas, en varios sitios, como si no me equivoco, como en Filadelfia, y en otros sitios más, que bueno, eso se encuentra más allá todavía en el libro de Ujú. Apocalipsis. Eso quería contar. Bien, pero el caso es que David había puesto en su corazón construirle un templo a Dios. Es que el concepto de ahí, a aquella época, bueno, tenían el tabernáculo. El tabernáculo de reunión era el lugar de la presencia de Dios. Pero como el tabernáculo era una, digamos, una tienda, ¿no? Es decir, eh, un inmueble movible, ¿no? Es decir, lo podías construir y después llevártelo de nuevo al lugar donde querías, ¿no? Claro, David lo puso después en Jerusalén, ¿no? Ya, pero él quería, de todas maneras, reemplazar ese tabernáculo, ¿no? Por un templo ya permanente, ¿no? Dios no se lo permitió, según el texto bíblico, dice que Dios no se lo permite, se lo adjudicó a su hijo Salomón para que él hiciera esa tarea. No es que Dios le pidió, ¿no? No fue Salomón elegido para construir una casa, no, fue iniciativa de ellos, el deseo de construir, porque el concepto que tenían ellos era que el arca del pacto de la presencia de Dios, y el arca del pacto, el arca no podía estar ya tuvo mucho tiempo en una tienda, en una cabañita, ¿no? Una cabañita movible, ¿no? Que se puede desarmar y luego armar. Pero para eso, pues necesitaba y veía a David que eso también, y que otros dioses paganos tenían su lugar y tenían su templo, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué no al Dios de la gloria darle un templo? Esa fue la visión del asunto. Eh, Ojo, que ese templo no era para reunirse, ¿no? A veces tenemos la idea de que era un templo de reunión. El que era el lugar de reunión del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, que no entraban todos al tabernáculo, sino estaba alrededor, ¿no? Las tribus se ponían alrededor, ¿ya? Y era para los sacrificios. El concepto de culto, ¿ya? Tal como nosotros tenemos hoy día, viene de la sinagoga, más bien, no del templo. En el templo no habían servicios, no habían cultos. Ahí no se cantaba, ni se alababa, ni se escuchaba la palabra. No. En el templo lo que había eran los sacrificios, las oraciones y el diezmo. Se traía el diezmo al templo. Y el uso del diezmo era para el templo, pues eso era así. Entonces, las reuniones, las sinagogas, las sinagogas van a ser el elemento fundamental, por lo menos a la vuelta, ¿no? De la cautividad. Bien. El gran rabinato, los círculos rabínicos, los doctores de la ley, los escribas, ¿no? Eh, Tuvieron entonces en la sinagoga también un elemento importante, ¿no? Pero aquí no está la sinagoga, ¿no? Acá no hay nada. Está solamente ese deseo de construir un lugar donde se dé la gloria a Dios, ¿no? Temas. Dios nunca olvidará a su pueblo. Otro lado. Nunca olvidará a su pueblo, sus promesas y su pacto. Sobre todo su pacto, ¿no? ¿No? El pacto, Dios no lo olvida. A fin de ser totalmente obedientes a su palabra, debemos cumplir nuestro pacto con Dios.
Israel tenía que implementar. Ese fue el problema de Israel. No cumplía con el pacto de Dios o el pacto con Dios y le venía una buena, ¿no? Entonces hay que denotar ese otro aspecto también, ¿no? A fin de hacer una gran tarea para Dios, primero debemos tener un gran corazón para Dios. Ese ya es usted un elemento que viene dentro de la visión de vida de David, ¿no? Un corazón para Dios. Dios siempre está obrando en nuestras vidas, aun cuando no entendemos su camino ni vemos su mano. Ujú. Y no solamente eso, sino que también las cosas que nos ocurren, ¿no? Que algunos pensarán, bueno, solamente tiene que ser buena, ¿no? No, todo lo que ocurre en nuestra vida también tiene que ver con el propósito de Dios. Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Aunque la gente y las naciones a veces fallan, Dios nunca falla. Naciones, la gente, el pueblo fallan. Dios nunca falla. Debemos apreciar nuestra herencia y valor a los ojos de Dios. No la herencia material, no los valores de la temporalidad, sino nuestra herencia y nuestro valor está en Dios. Dios bendice la obediencia y castiga la desobediencia. Eso sí es sencillo y creo que es un, una, ¿cómo diríamos? Un consejo, una reflexión eh, que corresponde a toda la Biblia, ¿no? El bosquejo ahora, ¿no? Tenemos aquí este bosquejo en dos partes. La primera parte es genealogía de la tribu de Israel desde Adán a David, ¿no? Los 9 capítulos que dijimos al comienzo. Entonces, desde Adán a Jacob, los dos, es 1:1 al capítulo 2 versículo 2. La generación de Jacob, de capítulo 2 versículo 2 hasta el capítulo 9. Y la segunda parte, historia y reinado de David, capítulo 10 al 29. La muerte de Saúl, 10:1-14. David, rey de Israel, capturación y los valientes de David, capítulo 11, ¿no? Al capítulo 12. El reinado próspero de David, el traslado del arca del pacto a Jerusalén y censo de Israel, capítulo 13 al capítulo 22. Logro de David en beneficio del culto ritual, capítulo 22, versículo 2 al capítulo 29. En medio de eso, dentro de esos capítulos, está planes para el templo y palabras y acciones finales de David. Entonces, David planeó el templo, sí es cierto, ¿no? Y eso carga, yo creo que más la carga se la dio a su hijo, ¿no? En Segunda Crónicas ahora, abarca 430 años desde el reinado de Salomón hasta la cautividad de Babilonia, ¿no? Segunda Crónicas es continuación del libro Primera de Crónicas. Registra la historia del reino del sur, desde el reinado de Salomón hasta la conclusión del exilio babilónico. La decadencia de Judá es desalentadora, pero se da énfasis a los reformadores espirituales que con celo trataron de que el pueblo se volviera a Dios. Sí, hubo reformadores, ¿no? Que plantearon entonces cambios y para volverse a Dios, ¿no? Poco se dice sobre los reyes malos o sobre los fracasos de los buenos. Solo se enfatiza lo bueno, lo positivo. En esto sí, este libro tiene una característica muy particular, diferente a lo que sucede con Reyes o Samuel, que sí se ve los fracasos, ¿no? Y los males, y también presenta reyes malos, ¿no? En vista de que las crónicas muestran una perspectiva sacerdotal, poco se menciona el reino del norte en razón de su adoración falsa y su negarse a reconocer el templo en Jerusalén.
los israelitas del norte no reconocían el templo de Jerusalén. Para ellos el templo de Jericín. Segunda de Crónicas concluye con la destrucción final de Jerusalén y del templo. Y ahí termina entonces esta parte, o mejor dicho, es la parte que se plantea, ¿no es cierto?, como temática, ¿no? Ahora, es cierto que el judío era muy centralizado sobre ellos el hecho de que Dios los había escogido, ¿no? Por eso que el templo también significaba algo importante. Aunque los israelitas también habían hecho su propio templo, ahí estaba en la lucha de cuál es el templo verdadero, ¿no? Que se lo plantean a Jesús, ¿no? Pero esta idea que venía de David, que ya había puesto a Jerusalén como su capital, ¿no? Jerusalén no es que haya sido capital de Judá siempre, era la capital de Jebús, ¿no? De los jebuseos. David le cambió el nombre a Jerusalén y lo hace entonces el lugar central para la adoración a Dios, ¿no? Claro que este hecho de la adoración y de la construcción de un templo para Dios, que Salomón mismo le dijo, ¿no? Que la gloria tuya, oh Dios, no puede contener este templo, ¿no? Porque si el universo no te puede contener, menos este templo, decía, ¿no? Dicen que era majestuoso, pero de hecho eso no importa por el momento. Lo cierto es que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, pero no sé, hizo una concesión, ¿no? Con Israel. Y no era tanto que era real la presencia, sino que el arca significaba la presencia de Dios. Esa arca que después se perdió, que no volvió más y que no funcionó como en la época de los filisteos, ¿no? Que ellos robaron el arca en la época de David, joven, y les pasan males, ¿no? Y los dioses que tenían también, ¿no? Ca- Quedaban caídos, ¿no? Entonces, esa idea de ese arca donde se ponía en el lugar y esa manifestación de Dios era inevitable. Pasó a ser para el templo entonces ese lugar de la presencia de Dios. No sé si podemos quizás relacionarlo con esto que tienen en el mundo católico, ¿no? En el mundo católico hay el concepto de la Eucaristía, que es un sacramento, que en realidad estamos hablando de la Santa Cena, ¿ya? Pero que se hace desde la perspectiva de la presencia de Dios y su presencia viva y su presencia real en los elementos, ¿no? Pan y vino. Y por eso en la iglesia ponen un lugar donde está estos elementos presentes ahí, ¿ya? Y se les guarda en una urna y ¿cómo llaman? Esa urna se le llama el sagrario, ¿no? O el lugar santo, lugar, ¿no? De la presencia de Dios. Entonces ahí esos elementos se bajan, ¿no? Y luego por un acto religioso, sacramental, el acto ritual que hace el sacerdote se convierte en pan y vino, ¿no? Bueno, tiene esta implicancia de lo sagrado, ¿no? Ese elemento. Un poco parecido era con respecto al templo también, ¿no? Que había ahora ese sentido de presencia de Dios. Bueno, seguimos. Palabras claves aquí. Templo. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Templo.
Ya empieza entonces la idea de templo. Hasta antes, digamos, de esa inquietud que tuvo David sobre construir el templo a Dios, nunca se hablaba de templo. Aunque pareciera que ese es el énfasis en los salmos, ¿no? Como que, y es que estos salmos surgen posteriormente, ¿no? En la época del templo, porque el templo era el símbolo de la presencia de Dios, vuelvo a repetir. Entonces, por eso es que hay mucho énfasis en el Antiguo Testamento sobre el templo. Que me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, ¿no? O cuán grato es habitar los hermanos juntos en armonía. Y está hablando del templo, ¿no? Entonces, esa concepción de templo que ahora lo hemos llevado a la iglesia, esa misma idea, donde se junta y todos estamos ante la presencia de Dios, hay la manifestación real de Dios, y solamente ahí. Entonces, esa misma idea la trasladamos a la iglesia. Pero en el Nuevo Testamento no existe ese concepto. El mismo Jesús rompió ese concepto y dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, el lugar donde nos reunimos es un lugar de adorar para Dios, sí, pero el lugar no es lugar de adoración per se, por sí mismo. O sea que las paredes esas son dedicadas a Dios. No, los dedicados a Dios somos nosotros, la iglesia. Si nosotros no estamos dedicados a Dios, entonces está de más ir a una iglesia o a un templo, ¿no? Pensando que Dios nos va a bendecir. Nosotros somos entonces los que debemos estar dedicados y nosotros somos los que tenemos la presencia de Dios y unidos hacemos que la presencia de Dios se haga viva. Pero es la iglesia, es decir, los miembros, las personas, los creyentes. Bueno, otra palabra aquí es avivamiento. El templo de Dios se enfatiza en forma repetida. Su construcción, dedicación, capítulo 7. Servicio, adoración, destrucción y finalmente el edicto de Ciro para reedificarlo. Los grandes avivamientos tienen lugar bajo la dirección de Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Aquí nos está hablando de un tiempo bastante largo, ¿no? Estamos hablando desde la época del 800 más o menos. Bueno, estamos hablando de David, ¿no? De la época de David. En este caso, de la época de Salomón. 900 años, más o menos, ¿no? Y los que continúan, pues, ¿no? Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías, desde los 800 hasta el 700 y tanto, por ahí. Muy bien. Y los temas ahora. Un énfasis que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la obediencia. La obediencia es victoria, la desobediencia es derrota. Es un principio que nos marca este libro. Dios desea perdonar y sanar a aquellos que humildemente oran y se arrepienten, ¿no? Dios está dispuesto a perdonar, ¿no? Pero el arrepentimiento es importante. ¿Y qué cosa es el arrepentimiento? Creo que en la exposición que hizo Julio, habló de volver a Dios. Ese concepto es importante. Es el mismo principio de arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Es volvernos a Dios, ¿no? Ahora, el otro pensamiento, entonces, los líderes de una nación son un reflejo de la gente de la nación. Eso se puede reducir a un al refrán popular que tenemos, ¿no? Que cada pueblo tiene el gobernante o los líderes que se merecen, ¿no?
O también hay otro pensamiento igual que dice, tal es el gobernante, tal es el pueblo. No sé. Entonces, si es así, en el Perú estamos bastante enfermos. Hay una crisis terrible, no sé, pero hay falta de liderazgo consecuente, ¿no? Bueno, estamos en una crisis por no decir enfermedad. Sí, hay una enfermedad. Como nación estamos enfermos, de verdad. ¿Cómo sanar eso? Bueno, Jesús es el que sana, pero también nosotros como ciudadanos también tenemos que manifestarnos, ¿no? Para que venga el saneamiento. Entonces, en ese caso hay que rogar a Dios, hay que pedir a Dios para que las cosas mejoren, cambien y cambien de verdad. Bueno, por otro lado, eh, no hay proyecto meritorio que pueda completarse correctamente sin la ayuda de Dios Todopoderoso. Proyecto meritorio, qué interesante eso, ¿no? Claro, no hay meritocracia en Dios, no, de hecho que no existe eso, ¿no? Pero sí los proyectos que valgan de parte de Dios, pues tienen que tener el respaldo de Dios. No es lo que a nosotros se nos ocurra, a lo que querramos hacer, tiene que ver con el aval del Señor. Luego, Dios odia el pecado y no lo tolera. Creo que ese es un tema que siempre hemos puesto, ¿no? Pero por otro lado, hay que, eh, como diríamos, hacer que ese refrán que se ha hecho muy popular, ¿no? Vaya saliendo de nuestra concepción cristiana. Es esa frase popular que dice que Dios ama al, al pecador y no al pecado, ¿no? O al revés, ¿no? Dios ama al pecador, ¿no? Y aborrece el pecado, dice, ¿no? ¿Saben quién dijo esa frase o esa oración? No fue, no está en la Biblia y no sé, se metió a la iglesia como si fuera un pensamiento cristiano y no lo es. Viene de Gandhi. Gandhi fue el que estableció ese pensamiento y Gandhi no era cristiano, ¿no? Podemos respetar a Gandhi en muchas otras cosas y sus luchas por la liberación e independencia de la India y que lo logró. Y después vinieron las luchas internas entre las naciones indias, pero él logró ese milagro de liberar a la India del yugo de los ingleses, ¿no? Pero él mismo dijo, ¿no?, que esos ingleses que le pedían que se convierta o se haga cristiano, él decía, ya, el cristianismo no es el problema, tienen buenas enseñanzas, el problema son los cristianos. Así. Y para eso tenían el reflejo de los ingleses. Bueno, pero Dios odia al pecado y no lo tolera. No es que odie al pecador, ni tampoco lo ama más allá, ¿no? Y esa idea de Dios ama al pecador y no el pecado. Si el que está en pecado hace pecados, entonces está apartado de Dios, pues, ¿no? Y mientras esté en esa actitud, Dios no interviene o no va a hacer nada. Nuestros esfuerzos no tienen valor si están fuera de la voluntad de Dios. Ese es otro pensamiento importante, una reflexión importante. Nuestros esfuerzos no tienen valor si están fuera de la voluntad de Dios. ¿Quieres estar en propósito con Dios? ¿Estar en la voluntad de Dios? Entonces, esfuérzate en el Señor, ¿no? Y cuando estamos hablando del esfuerzo ante Dios, estamos hablando de buscar la voluntad de Dios. Ahí sí es, alguno diría, pero qué difícil, no, la voluntad de Dios. ¿Cuántos hermanos he escuchado eso? ¿Y cuántos vienen con esa pregunta, no? Estoy buscando la voluntad de Dios. ¿Creen que la voluntad de Dios tiene que ver con algo supra espiritual, ¿no?
o que tiene que ver con que pase todas las cosas bonitas, ¿no? No. La voluntad de Dios, primeramente la encontramos en la palabra, en la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios, ahí está el propósito de Dios, ahí está lo que Dios quiere para nosotros. Así que queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Estudia la Biblia, abre la Biblia, ¿no? Apréndete el mensaje de la Biblia. Entonces ahí encontrarás la voluntad de Dios. No, es que yo estoy buscando la voluntad personal y lo que Dios quiere para mí. Bueno, eso es otra cosa. Pero la voluntad de Dios para el hombre está en la Biblia, ¿ya? Cuando me refiero al hombre estoy hablando igual, hombre o mujer, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Que vaya la voluntad y el propósito de Dios definitivo que tiene para el hombre, ¿no? Muy bien. Ahora los bosquejos, para ir terminando. Después entonces vamos a las preguntas, ¿no? Bosquejo del segundo libro. Dos partes ahora también. Historia y reinado de Salomón, los primeros capítulos, ¿no? 9 capítulos. Riquezas y sabiduría de Salomón, del capítulo 1. Edificación y dedicación del templo, capítulo 2 al capítulo 7. Diversas actividades y su muerte, capítulo 8 al capítulo 9. La segunda parte es la historia de los reyes de Judá, capítulo 10 al 36. Y dos puntos de esta parte, desde Roboam hasta Sedequías, capítulo 10 al 36, 21. Aquí se ve la caída de Jerusalén y el edicto de Ciro, capítulo 36 al 22, 23. Hasta ahí tenemos el libro entonces de Segunda de Crónicas y hemos terminado la parte de los libros de crónicas en general, ¿no? La próxima semana vamos a hablar de Esdras, ¿no? Y nos falta Nehemías y el libro de Esther. Con eso terminamos lo que corresponde a esta parte del libro de los libros históricos, ¿no? Bueno, ahora sí, entonces paso a que podamos compartir, ¿no? Entonces nos quedan tres libros, ¿ya? Esdras, vamos a hacer la próxima semana y entramos también a Nehemías y la última hacemos con Esther, ¿no? Un libro muy particular también que tiene que ver con este tiempo. Este tiempo en el sentido de la historia que estamos comentando también aquí, ¿no? Muy bien. Ahora sí, entonces, intervenciones de parte de ustedes. No sé, se fueron las hermanas. No tenemos ninguna hermana por acá. A ver, ay, a ver si por aquí está. No. Ah, ¿estuvo avanzando el Word o no? No, pastor, se detuvo. No, se detuvo el Word, por eso le mensaje a su privado. Ah, ya, ya, ya. Se habló y... Pero sí, sí lo estábamos entendiendo, pero en la pantalla no se ve. No se ve. Ya, ya, ya. De todas maneras, aquí está el material. A ver si lo voy a poner. Lo dejé ahí y posiblemente se haya quedado. ¿Ahora lo ven? Sí, pastor. Ya, Sí, este es lo de la primera crónica que hemos estado hablando. La primera parte. Aquí hemos puesto lo que el elegido y todo eso. La línea real, los temas
Y también el bosquejo, ¿no? Ese es el primer libro. Luego de eso tenemos entonces también Segunda de Crónicas, el tiempo que abarca y las palabras claves, los temas y también hemos hablado del bosquejo. Disculpe. Bien, entonces ahí está el libro de Crónicas. Vamos entonces a la ronda de preguntas. Nos quedan 10 minutos y esperamos a ver cuáles son las respuestas entonces o cuáles son las inquietudes. Lo que me gustó de la expresión de Julio que ha descubierto entonces en esta parte del libro que es tan importante, ¿no? Y tan necesario para nuestro enfoque, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Dejamos entonces a ustedes sus preguntas. ¿Todo está bien? ¿Han entendido? ¿Hay alguna inquietud? ¿No hay ninguna inquietud? Dígalo. Gracias, Julio, también por tu exposición. Lo has hecho muy bien, me parece. En general, ¿no? Hay unos detalles ahí que corregir. Creo que sí, pero en general ha estado bien. Pastor, gracias. Pues claro, la consulta de repente que era cuando, cuando el decreto se da por Ciro, vienen obviamente los de la tribu de Judá, pues, ¿no? Pero Ya, también uno de sus objetivos de ellos era la unificación, ¿no? Porque ya. de alguna manera presentaban a David como el rey de todo Israel, ¿no? O sea, como que la gente estaba bien con el reinado de David. Y la pregunta en todo caso vendría, ¿qué sucedió, o sea, con las tribus del norte? Ellos no aceptaron, o cuando se habla de la unificación, no estaban considerando a las tribus del norte, No, es o que es las que en tribus del todo norte caso las tribus del norte no se adoptaron a ellos. no, desaparecieron, pues. El norte lo único que quedó fue Samaria, y Samaria ya se había mezclado. Era la parte gentil ahora, ¿no? Entonces ya no había seguido la línea, digamos, tribal, ¿no? Claro, porque en algún momento creo que, no sé, me parece que es Nehemías, creo, ¿no? Que Ya. cuando vienen, se acercan y dicen, no, te vamos a ayudar a construir, no, no, usted no, hay como una negativa. No. Entonces, ¿a Y qué se referían en no todo sé caso? si Nehemías se quería construir en Israel o a la parte norte, no. Yo sé que Samaria apareció y Samaria fue la enemiga de Judá, ¿no? Y se establece como una nación diferente. O sea, perdieron su naturaleza de reino de Israel, que inclusive por eso perdió el nombre, ¿no? No se llamaban reino de Israel, ¿no? Ni tampoco reino de Israel del norte. La única que quedó como representativa del reino de Israel fue Judá, el reino del sur, ¿no? El problema es que el reino del sur tomó el nombre de reino de Judá, reino de Judá, y el norte fue reino de Israel. Ahí está la confusión, ¿no? Pero
¿Qué iban a unir si estaban ellos mezclados, ¿no? Y el judío no percibe una mezcla como una bendición, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice y le da esa reprimenda a los fariseos, le dice, ustedes fariseos que van a otros pueblos y buscan prosélitos, Ya. o sea, hablando, ¿no? Para los judíos de la diáspora. Entonces, seguían, o sea, seguía ese tema, el tema de los judíos, o se podía todavía encontrar algún, algún israelita digamos, de la tribu del rey del norte, ¿no? Que eran la tribu Sí, de los de demás seguro, hermanos. pero ya no había, o sea, no había de línea, por decirlo así, de línea pura, ¿no? No quedaba. Entonces, los únicos que quedaron fueron los samaritanos. Se perdieron, es por eso que se habla de las 10 tribus perdidas. Hasta se ha hecho mitos, leyendas acerca de eso, ¿ya? Claro, sí, sí, Ya. Entonces, por eso, lo único que quedó fue el resto de Samaria. Pero el resto de Samaria era gentil. Entonces, ¿cómo unir claro, le con, llamaban no? gentiles. ¿Cómo unirlos a ellos? Inclusive su visión religiosa era diferente, ¿no? ¿No? Entonces se hicieron enemigos, ¿no? No hubo oportunidad para volver, ¿no? Bueno, de todas maneras es una buena inquietud. ¿Dónde están los del Reino del Norte? La línea. Se perdió, pues. Se perdió por completo, ¿no? Y de hecho que los que gobernaron ahí también fueron reyes, hijos de Salomón, ¿no? Y Ujú. los descendientes seguían, ¿no? O sea, había una elección davídica de todas maneras, pero la línea davídica real y la que, digamos, tiene que ver con la promesa, era en Judá, ¿no? Por eso se realiza esto, ¿no? Si no hubiera sido así, pues entonces el tema seguramente que hubiera sido Israel, ¿no? Del norte. De alguna manera la línea iba a seguir, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, de todas Pastor, maneras, sí. Ah, ya, Javier, sí. eh, revisando aquí primera y segunda de Crónicas, pero en segunda de Crónicas, en el 8:11 dice, y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, el rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Ujú, Y yendo a de Reyes, primera de Reyes, eh, en el capítulo 3 dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a ujú, su hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. ujú, En el capítulo 3 está esto, pero luego de ahí viene la, la bendición que Dios hace a Salomón, le añade sabiduría, pero después de haber ujú. tomado una mujer egipcia, Sí, mi observación ¿es así el cronograma pero, sí, sí, correcto. Es que el problema nuestro es que creo que Cedra con Nehemías que también habla de los matrimonios mixtos y cómo él agarra y rompe con los gentiles, ¿no? Pero para la realeza no había problema de casarse con gentiles, ¿ya? mira, La realeza nomás tenía esa condición, ¿no? Y que inclusive podía tener muchas mujeres, ¿no? Y que los tuvo, ¿no? ¿No? mm, 700 esposas y, en fin, fueron como 1000 mujeres que tuvo a su disposición, ¿no? allá.
Claro que esa condición luego lo aparta de Dios, ¿no? Porque por más sabiduría que haya obtenido el hombre, se apartó de Dios, ¿no? Por eso de viene el tema ese, y creo que preguntaron el otro día, me parece, ¿no? Sobre si Salomón se salvó o no se salvó, ¿no? Que yo les mencioné que ese no es un tema nuestro, ¿no? Ujú. Ya, Ya empezó. muy bien, entonces ahí vamos con ese camino. Bien, en todo caso, muy buena la inquietud, hermano, con respecto a eso, porque también eso implica otros aspectos dentro del mundo cristiano. Nosotros hemos establecido que, por ejemplo, no pasaría la actitud o la conducta de Salomón, ¿no? Cuando se casó con la hija de Faraón, ¿no? Con un mundano, digamos así. Nuestro concepto inmediatamente salta, ¿no? No, no es una vez el yugo desigual con el incrédulo, ¿no? Pero tenemos ejemplo en la Biblia que no es, ese concepto de yugo desigual no se aplica al matrimonio, o sea, lo hemos aplicado nosotros, lo hemos entendido así, pero está hablando de los que, de juntarnos con los que hacemos negocio o con los que ponernos en proyectos juntos, ¿no? ¿No? ¿No se aplica al matrimonio, pastor, esto? Y yo conozco casos de matrimonios mixtos, cristianos y muy bien llevados, ¿no? El problema no es tanto eso, la idoneidad no existe, es un concepto de idoneidad que nosotros hemos establecido desde Génesis, cuando se la ley ayuda idónea. Creo que ya hemos hablado acerca de eso en algún momento. En la Biblia no está la palabra idónea. Entonces el concepto de idóneo es un concepto que nosotros hemos jalado y hemos puesto como doctrina, inclusive. Lo que dice la Biblia es ayuda complementaria, ayuda diferente a él, ¿ya? Alguien que esté a tu lado y que esté para darte entonces para que juntos hagan el proyecto, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Y entonces, yugo desigual significaría pues algo, alguien que no está en tu visión, ¿no? O que no tiene la misma visión tuya, ¿no? O que no camina en el mismo orden, ¿no? Por lo menos en lo mínimo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, inclusive, entre creyentes pueden haber entonces uniones que no sean compatibles o utilizando la palabra, ¿no? Que no sean idóneas, ¿no? Así sean creyentes, ¿no? Entonces no es tan fácil el asunto. No es porque ya sea un creyente ya son idóneos, no, no. La idoneidad se forja en el camino, se va desarrollando, ¿no? Pero el proyecto está en que ambos este, asumen ese proyecto, asumen el, digamos, el programa, el plan, o en términos, digamos, en la empresa, ¿no? Juntos en una empresa, ¿no? Esa es la idea que la Biblia te marca, no, no te habla entonces de otra manera, no te habla de que ella tiene que ser el ideal y algunos hasta se matan buscando lo ideal y al final no encuentran nada, ¿no? Mm. Porque, ¿cuál es lo ideal? Para mí, lo ideal es el Señor y lo ideal te lo plantea el Señor, no como tú lo piensas, sino como Él lo pone en su propósito, ¿no? Entonces hay que buscar el propósito de Dios, no buscar la marca de que esta es la ideal, ¿no? No existe el ideal en la pareja. Y ese concepto también está en el mundo, ¿no? La media naranja. Tampoco existe la media naranja, ¿no? No existe eso. Entonces, si quieres tu media naranja, entonces, bueno, pues cómprate tus medias de color naranja.
Muy bien. Pastor, Sí, ya que está tratando este tema, porque he escuchado y analizando, cuando hay un matrimonio mixto, dice que eh, Dios bendice, ¿no? A través del cristiano, aunque el esposo o la esposa sea inconversa, pero hay un cristiano, dice, Dios bendice ese matrimonio. La palabra es, Dios, para en que realidad, yo Dios conozco, bendice todos los matrimonios, ¿no? ya, Todas las, no solamente ahora, pero el asunto está en que parte de eso tiene razón usted, pero no es del todo, porque aún siendo creyentes, si los dos no proponen y en medio de las diferencias que surgen los conflictos, entonces no van a llegar a buen puerto. En algún momento ese matrimonio se va a desarmar, ¿verdad? Si es que, a pesar de las diferencias y de los conflictos, no entendemos que nuestra responsabilidad es construir, ¿no? ¿no? Entonces, el asunto no va por ese lado. Si son dos creyentes, qué bueno, entonces siempre pensamos que le va a ir bien, pero ¿por qué entonces hay problemas en matrimonios de las iglesias? Se Ujú, supone que los dos creyentes no deberían tener, no tendrían, no querer separarse, pero ocurre porque, porque no es garantía ser creyentes. Ahora, lo otro que es tan radical que nosotros no queremos, no te cases con un inconverso o con un no creyente, porque te va a ir mal, dice. En algunos casos sí se da, pero en otros las cosas van saliendo mejor. No sé por qué. No tengo porcentaje en eso, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo casé, de todos los matrimonios que he hecho, este, un muchacho vino, me pidió, él estaba enamorado de una chica, la chica también, pero me dice, no era creyente, ¿no? Y que por ahí había hecho su decisión, pero no estaba muy bien, ¿no? El asunto. Pero yo conversé con ellos, con cada uno, y les planteé el asunto justamente eso. ¿Ustedes quieren construir matrimonio? Tienen que ser responsable. ¿Lo quieren hacer o no? Porque, y si no, pues terminen, ¿no? No, pastor, ya. Al final terminamos en que yo me comprometí a casarlos. Y viendo el amor que se expresaba en ella, y también algunos detalles que vi en ella con respecto a Dios, dije, pues ya, ¿qué caso? Los caso a los dos. Hermano, usted no sabe qué cosa pasó después. Esa pareja, uh, se amaban de una manera espectacular. Y la chica, después de casarse, que no iba a la iglesia y que no quería saber nada de Dios, porque en la práctica era eso, comenzó a ir a la iglesia, afirmó su decisión, siguió al Señor. Con el tiempo, ¿sabe qué pasó? Ella iba más a la iglesia que su esposo. Y servía al Señor. Y llevaba a sus hijos a la iglesia. Los criaron en el temor del Señor, a los chicos. Un matrimonio lindo, ya creo que tienen más de 20 años de casado ya. Tienes una cierta edad, ¿no? ¿No? Ahora, ¿no? Tendrá unos 40 años más o menos, 40 y tantos años. Ya. Pero me llamó la atención eso, ¿no? Y la forma que les aconsejé, ¿no? Si yo soy un pastor promedio, normal, o el que tiene ese tipo de costumbre de diga, no te caso, no los caso. Bueno, ellos decían buscar de todas maneras algún otro pastor que le hiciera caso. Porque me buscaron a mí porque sus pastores no querían, pues. No querían sus pastores casarlos, ¿no? Entonces yo, sí los casé, ¿no? Me atreví a eso. Y salió bien al final, ¿no? Salió bien, eso es lo bueno que
que fue una bendición, de veras, ¿no? Saber que esa pareja está en el Señor. Y ellos son parte de toda una familia cristiana, ¿no? Toda una familia cristiana. Sí. Oye, Pastor, hermano, tocando el tema, por favor, sí, sí, acá hay un versículo que quisiera, ¿cómo se llama?, su apreciación. ya, 1 Corintios 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer sí, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra sí. manera vuestros hijos serían inmundos, mientras Ujú. que ahora son justos. La santificación, ¿hasta dónde llega, pastor, aquí? ¿O qué, cómo se entiende? Bueno, y yo no sé, diría cuánto es la medida de la santificación. Lo cierto que es que hay una bendición del hecho de que el creyente, si es creyente, creyente, ¿ah? No estamos hablando de Santificación. creyentes a media también, porque ese es otro problema, pues. Porque pues, el presidente dice ser creyente, creyente, y al final muestra todo lo contrario en el matrimonio. Entonces eso va- no va a caminar, ¿no? O simplemente se casan y bueno, hasta pueden abandonar al Señor, ¿no? Que ha habido parejas así también, ¿no? Que se han ido ya, siguen su vida, pero lejanos de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice eso, que el creyente santifica, está hablando de comprometido, ¿ya? Ujú, Del dedicado, del consagrado, del que está perseverando. De eso está hablando la Biblia, no de cualquier creyente. O sea, no lo podemos aplicar a todos. Por eso hay que ver también que cada caso, cada situación, si se manifiesta o no, ¿no? No es para cualquiera, en todo caso, ¿no? En eso siempre he tenido mucho cuidado yo, ¿no? Porque trato de hurgar en ellos, ¿ya? Y les pongo inclusive el planteamiento, ¿no? De que hasta qué podría suceder, ¿no? Te las pinto no de color rosa, ¿no? Porque algunos piensan así, sino se los pinto al revés, o sea, todo, ¿no? Los confronto realmente para ver que ellos piensen y analicen en lo que están queriendo hacer. Y si en la respuesta dicen que sí, está bien, pues bueno, ya lo demás queda responsabilidad de ellos, ¿ya? Esa es mi fórmula, bueno, por lo menos es lo que siempre he hecho, ¿no? Entonces no me llevo que de una pajita se vean, ay, qué bonita, parecen hermosos, hermanos, ah, ya, te caso, ya, listo. No, no, les hago ver los ángulos habidos y por haber, lo bueno y lo malo, ¿no? Y al final hago que ellos mismos entonces tienen la decisión y lo demás queda en responsabilidad de ellos, no de nosotros, no es decisión del pastor, no, responsabilidad de la pareja, delante de Dios, ¿no? Y darán cuenta a Dios, pues, si sale bien o mal, ¿no? ujú. Gracias, pastor. Sí, pero el consejo lo seguimos, ¿no? Generalmente, bueno, que sean creyentes, pues, ¿no? Eso es, pero como les digo, no es garantía de que siendo creyentes, pues ese matrimonio va a durar, ¿no? No, hoy día no podemos decir eso y, como dice, no podemos garantizar a nadie eso, ¿no? Ya. Solamente orar y orar para que las cosas vayan bien, ¿no? Así es, hermano. Bueno, vamos cerrando, ya nos hemos pasado el tiempo. Siempre las preguntas parece que se van y esta vez sí hemos podido cumplir con todo. No sé si se dieron cuenta ustedes en un momento, se me heló la pantalla y no podía entrar ni escucharlo, así que tuve que utilizar mi celular por un momento hasta que se arreglara la computadora. Y ya luego volvió y ya no ha fallado. Cumplió su objetivo, ¿no? Pero creo que no se dieron cuenta. En todo caso, qué bueno. Bien, gracias por ustedes, hermano. Dios les bendiga. Entonces, queda otra cosa ahora. Los que no han expuesto ahora. Esdras, ¿quién queda con Esdras? Amén, pastor. Roger, ya. Pasamos también con Nehemías ya de una vez. ¿Quién más? Ok, creo ya. Jorge ya pusiste, ¿no? Cristian,
¿Ya pusiste? Yo Ah, puedo hacer el Nehemías, le digo. ya. Cristian entonces hace Nehemías, ya. Y Roger hace Edras. Y Esther debería ser los Zul en ese caso. Recortado, pastor. Me dijo, Ya, Roger con, con Esdras y Cristian Nehemías, ¿ya? Entonces, Esdras lo hacemos la próxima semana y Nehemías la siguiente, la última. Y con la última también tendríamos a Zulín. Hay que pasar la voz a Zulín para que haga Esther, ¿ya? Muy bien. Terminamos, hermanos. Dios les bendiga ahora sí. Y nos Bendiciones. vamos retirando. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima semana. Bendiciones, Bendiciones, pastor. pastor. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones.